tardes, queridos amigos. Hablemos de salud con el doctor César Olaya. Ya al aire 3:30 de la tarde. Qué día complicado, ¿no? Yo pensé que no iba a haber tráfico, pero hoy día más tráfico que otras veces. Pero ya salió un rico sol, así que estamos contentos de estar en vivo en Betel Radio 100.1 FM, 660 AM y más de 300 retransmisoras a nivel nacional. Además de Betel Televisión 25.1 HD, Facebook y YouTube en Radio Betel en vivo. Además, en Facebook de Dr. Olaya también estamos transmitiendo este programa. La vida te da sorpresas, ¿no? Sorpresas te da la vida. Oye, Milka dijo de que quiere que Entre Notas sea el programa favorito de los oyentes en las tardes. Yo digo no, que sea Hablemos de Salud, ¿no? ¿No? A las 2 de la tarde es el favorito, claro, pero a las 3:30, programa favorito de todos es Hablemos de Salud. Y hoy día tenemos un tema muy interesante. Ha venido a visitarnos al estudio un gran amigo, amigo de muchos años, traumatólogo, el doctor Waldemaro Fernández, mi gran amigo, y hablaremos hoy día de las fracturas en los niños. Como todos sabemos, nuestros hijos siempre tienen accidentes, que se caen, que se golpean. Los chicos son demasiado inquietos. Quizá en la pandemia no tanto, porque estuvieron encerrados en su casa, pero cuando salen siempre empiezan los golpes y los problemas. Algunos, no sé, los huesos de los niños son elásticos, a veces no se caen y no les pasa nada. Hoy día el doctor Waldemaro Fernández nos va a contar un poco al respecto, ¿no? Yo tengo la impresión que lo que más se fractura en los chicos son los brazos, mientras que en los adultos quizá la cadera, pero en los niños que en la bicicleta que se caen, ahora con los famosos scooter, la estadística dice que aproximadamente un 42% de los niños sufren al menos una fractura antes de los 16 años. Bueno, yo tengo ya mis 3 hijos que ya pasaron los 16 años, gracias a Dios ninguno se ha fracturado, ninguno se ha fracturado. La mayor incidencia ocurre entre niños de 9 a 14 años debido a su participación en tantas actividades físicas, deportes, ¿no? Mientras que las caídas en casa representan, dice, una gran parte de los accidentes en niños más pequeños. Doctor Waldemaro Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Betel. Muchísimas gracias, César, es un placer estar contigo aquí en Radio Betel hoy día para poder conversar de un tema muy, muy importante. Gracias por darnos este tiempo para nosotros, y la verdad que ¿es frecuente son frecuentes las fracturas en niños? Muy frecuentes, en los hospitales, bueno, en los 2 hospitales en los que he trabajado, las fracturas en niños son el pan de cada día. Todos los días tenemos niños fracturados y tal como tú dices, la mayor frecuencia de fracturas es en miembros superiores. En los niños. En los adultos es cadera, ¿verdad? En los adultos mayores suele ser la cadera. Sí, ¿no? En los adultos mayores suele ser la cadera, sobre todo cadera. Ok, felizmente yo todavía no soy adulto mayor. tengo alma de niño todavía. ¿Y por qué son más frecuentes las fracturas en los niños, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, los niños tienen una característica, ¿no? Que son inquietos. Son exploradores, están siempre a la búsqueda de aventuras, de juego. Y bueno, en estos juegos ellos no miden las consecuencias y es frecuente que tengan fracturas, ¿no? Por caídas, sobre todo, por caídas. Y este uso de los famosos scooters, ¿ha aumentado las fracturas en niños? Yo tengo esa impresión. Bueno, lo que pasa es que los niños se fracturan frecuentemente por juegos, ¿no? El scooter es más bien un medio de transporte que utilizan más los jóvenes, ¿no? Entonces sí, quizá en los jóvenes se ve más, pero en los niños sí se ven más fracturas por juegos en casa, por el uso de patines, por el uso de la bicicleta, ¿no? En ellos se ve más por esto. ¿Qué diferencia en el tratamiento en las fracturas de los niños comparado con los adultos? Bueno, el niño tiene una característica que es las fracturas se curan más rápido, es decir, los huesos consolidan, las fracturas consolidan muchísimo más rápido que en el adulto. Y hay otra característica, ¿no? Que las fracturas de los niños suelen ser menos de tratamiento quirúrgico que la del adulto. Es la gran elasticidad que tiene el hueso, el gran poder de remodelación que tiene el hueso del niño, ¿no? La rapidez con la que cura la fractura hace que sea pues menos frecuente el tratamiento quirúrgico en un niño que en el adulto. En un niño ponerle yeso
un niño que se fractura la muñeca, si no está desplazado, si no necesita operación, le pone yeso, ¿y en cuánto tiempo puede soldar esa fractura comparado con un adulto? Bueno, el niño, la fractura del niño hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, de que forma el callo muy rápidamente. En 3 semanas el niño ya tiene callo, ¿no? O sea, ya tiene un callo, y como tú dices, si la fractura no está desplazada, no requiere un tratamiento quirúrgico, en 3 semanas ya empezó el proceso de consolidación total y ya no le duele. Pero para que adquiera la consistencia, la solidez necesaria, generalmente requiere un par de semanas más, es decir, en 5 semanas le podemos retirar el yeso, ¿no? Y dejarlo que vaya realizando sus actividades poco a poco hasta que ese hueso ya tenga la misma consistencia que un hueso sano. Uh-huh. ¿Y en un adulto demora más la consolidación? Bueno, en un adulto sí demora más, definitivamente, ¿no? Y las fracturas de muñeca, así no requieran cirugía en un adulto, va a demorar muchísimo más, 6 a 8 semanas, a veces 12, dependiendo de la edad del adulto, ¿no? Entiendo que en el niño hay fracturas que son muy complejas. A ver, yo como endocrinólogo, a veces en los niños les pido la famosa radiografía de edad ósea, donde Claro. vemos cartílago de crecimiento en la mano o en muñeca y el codo, y ahí están los cartílagos de crecimiento. Cuando se involucra el cartílago de crecimiento, me imagino que es un poco más complejo eso. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, muchas fracturas de codo, ¿no? Y en el codo estamos hablando básicamente de la fractura del húmero distal, ¿no? Y ahí tenemos, pues, como tú dices, el cartílago de crecimiento. Entonces ahí la fractura tiene que tener una reducción ad integrum, quiere decir que tiene que tener una reducción anatómica para que no le deje secuelas posteriores como limitación articular o desviación del hueso, ¿no? En la cual se desvía la forma del brazo. Entonces ese tipo de fractura requiere generalmente un tratamiento quirúrgico, es decir, hay que operarlo. Hay que abrir la piel, llegar hasta el hueso, poner los fragmentos en su lugar y fijarlos muchas veces con clavos de Kirchner, ¿no? Clavos de acero quirúrgico. Uh-huh. ¿Qué diferencia o cómo podemos ¿qué tipo de fracturas necesitan operación y qué tipo de fracturas no necesitan una operación? Bueno, generalmente en un niño las fracturas que necesitan cirugía son las fracturas de tipo articular, como hablábamos, por ejemplo, una fractura del húmero distal en el codo, una fractura en el tobillo, ¿no? Como habías mencionado también, ¿no? Las fracturas en el tobillo, sobre todo por hacer un hueso de carga, en la tibia distal van a requerir tratamiento quirúrgico, porque no podemos dejar que una fractura de tibia distal quede desplazada, porque el niño va a apoyar ahí, tendría demasiado dolor, aparte de la deformidad que habría, ¿no? Entonces, las de tipo articular son unas. ¿Qué otro tipo de fractura requiere cirugía? Las fracturas expuestas. Una fractura expuesta es una fractura en la cual el hueso sale fuera de la piel, ¿no? O también aquellas en las que, por ejemplo, los terribles accidentes de tránsito o un fierro o algún agente externo fractura el hueso. Entonces, cuando estas fracturas expuestas se presentan, hay que tomar en cuenta de que corremos el riesgo de una infección y van a requerir también tratamiento quirúrgico, generalmente la mayoría de ellas. O estas fracturas en huesos largos, como puede ser la tibia, ¿no? El húmero o el fémur, en la cual el desplazamiento es muy marcado, también van a requerir tratamiento quirúrgico, porque si el desplazamiento es mucho, vamos a tener una gran deformidad del hueso con una alteración, pues, de la biomecánica de cada segmento, ¿no? Ya sea de pierna, ya sea del brazo, ¿no? Van a requerir tratamiento quirúrgico. Entonces, pero nos has dicho entonces que las fracturas en los niños se solucionan más rápido, ¿no? Exacto. Ok. Es porque están en crecimiento, porque hay más remodelación ósea, me imagino. Bueno, tú como endocrinólogo justamente lo has comentado muy bien, ¿no? A veces nosotros requerimos de la opinión del endocrinólogo para algunos tratamientos quirúrgicos, y lo conoces de que ellos consolidan muy rápidamente, es decir, el hueso cicatriza muy rápidamente, ¿no? Entonces también dependemos de eso. Sabemos de que si va a consolidar, es decir, pegar muy rápido este hueso, también tenemos que actuar muy rápido cuando tenemos una fractura, porque si no la deformidad puede quedar de una manera permanente, ¿no? ¿Las fracturas pueden afectar el crecimiento en un niño? Sí, definitivamente sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, fracturas en las que, pongamos el hueso del fémur, ¿no? O sea, el hueso que está en el muslo. La fractura se puede cabalgar,
Si esta fractura se cabalga... ¿Qué significa ¿no? cabalgar? Cuando está un hueso, por decirlo así, montado sobre el otro extremo, ¿no? Los dos fragmentos se han montado. Digamos que cuando se rompe el hueso no es que se queden ahí en su sitio, sino un hueso se sobrepone a... Exacto, no quedan en su lugar, sino que se desplaza y uno de ellos, por tracción de los propios músculos, se cabalga sobre el otro. Y entonces, si el cabalgamiento es muy severo, estamos hablando de un promedio de 4 centímetros, 5 centímetros, pues un niño que tiene 1,10 m de estatura, ¿no? Definitivamente va a quedarle un acortamiento, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que algunas deformidades van a estar en angulación, y también esa angulación va a provocar que haya un acortamiento del miembro, ¿no? Provocando una alteración en el crecimiento. Y si la fractura es a nivel de la articulación y no la hemos puesto en su sitio, como se dice, no hemos hecho una reducción anatómica, esta deformidad también va a provocar una deformidad en el hueso, ¿no? Sobre todo porque tiene el cartílago de crecimiento y a veces impide su crecimiento normal o crece para un lado, angulado. Y a veces queda deforme el hueso, ¿no? Sí, queda con una gran deformidad muchas veces. Nos escucha mucha gente de provincia y provincias alejadas, ¿no? Recuerdo mucho que alguna vez con mi esposa conocimos una persona que trabajó en casa, que en Andahuaylas creo que se cayó de un caballo y se fracturó, parece, la cadera, y obviamente en ese lugar no había servicio de salud, y fue a un huesero, lamentable es lo único que había, que le dijo, no, esto con unas hierbitas, le usé una movilidad, hay que inmovilizarlo ahí, y ahí se quedó, y quedó con un problema de deformidad serio. Esto fue de niña, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la cadera, ¿no? La cabeza del fémur se une al cuerpo del fémur mediante una zona anatómica que se llama el cuello. Entonces, cuando esta a veces se varía el ángulo, definitivamente altera la longitud del hueso y le deja un acortamiento del miembro, ¿no? Y es algo que le va a acompañar toda la vida. No hay manera de corregirlo después. Sí, sí hay manera, ¿no? En realidad se pueden hacer algunos procedimientos, pero son procedimientos bastante complicados, como puede ser un alargamiento del hueso, ¿no? Una restitución del ángulo anatómico mediante el uso de placas con injertos. Se logra, pero en realidad es bastante complicado. Son cirugías complejas, ¿no? Un alargamiento del hueso te puede llevar entre todo el proceso a veces un año en alargarlo, ¿no? Porque no es solo alargarlo, sino esperar que el hueso adquiera la solidez necesaria para que pueda volver a caminar, ¿no? Y eso implica este año en reposo. Claro, es un no año pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden hacer muchas actividades. Exacto, imagino. Disminuye en realidad su capacidad laboral y también incluso para poderse desplazar a su centro de estudios, ¿no? Le crea bastante limitación. Y me imagino que las fracturas es una causa grande de deserción escolar, por lo menos en un año pueden dejar hasta ir al colegio, sobre todo cuando son las piernas, una fractura de fémur o de tibia, peroné, puede llegar un momento a dejar de estudiar. Exacto, anteriormente, por ejemplo, las fracturas del fémur eran fracturas en las que se empleaba demasiado tiempo porque normalmente se le ponía tracción, se le ponía yeso, y eso implicaba que el niño estuviera en su casa, en el hospital un buen tiempo, y de ahí en su casa mucho más tiempo, ¿no? Pero mediante el uso pues actualmente de clavos de titanio, tutorajes externos, el tiempo se ha cortado bastante, pero tienes razón, sigue siendo un tiempo en el que hay deserción escolar, solamente que ha disminuido en relación a lo que era antes, que eran meses. Ahora puede ser pues un par de semanas, 2, 3 semanas, ¿no? Pero sigue habiendo deserción escolar y, como bien mencionabas, no todos tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? Claro. Y bueno, ahora de repente ahora, aunque dicen que no son clases virtuales, sino clases remotas, quizá eso podría ayudar a los chicos con fracturas y que no pueden movilizarse a seguir teniendo algún tipo de instrucción escolar, ¿no? Claro, siempre y cuando tengan, pues, como dicen, no acceso al internet, ¿no? Claro. Y en época de pandemia, ¿disminuyeron las fracturas en niños? Tengo la impresión que sí, que estaban encerrados en casa. Definitivamente, ¿no? Sí, tienes razón, disminuyeron bastante, ¿no? Es igual que cuando están en el colegio, también la tasa de fracturas es menor que cuando entran en vacaciones. Ahorita, por ejemplo, va a llegar diciembre y van a aumentar las fracturas en los hospitales. Enero, febrero igual, vamos a tener bastantes fracturas, ¿no? Porque los chicos hacen más actividades. Exacto, salen a la calle, están jugando, ¿no?
aumenta definitivamente la cantidad de fracturas. Nosotros en endocrinología vemos una patología que yo te la he consultado varias veces, el famoso genus valgo, los niños gorditos que por el exceso de peso se arquean sus piernitas hacia afuera, ¿no? Exacto. Digamos que las rodillas se van separando, ¿no? No sé, creo que ese es el término. Se juntan las rodillas y se separan los tobillos. Ajá, perdón, Sí. se juntan las rodillas y se separan los tobillos, ¿verdad? Exacto. Ese genus valgo, ¿no? ¿Podría condicionar a más fracturas? No necesariamente, pero sí condiciona bastante limitación cuando este paciente no es tratado en su momento. Definitivamente en la edad adulta vamos a ver que muchos de ellos presentan una artrosis en una parte del compartimiento de las rodillas, es decir, en el compartimiento externo. Es una patología que a esa edad no parece que fuera muy severa, pero cuando él es adulto, sí, lo va a sentir porque va probablemente tener una artrosis en la rodilla. Me salgo un poquito del tema de las fracturas, pero ¿el genus valgo en un niño con obesidad se puede corregir? Claro que sí, se corrige, ¿no? Se corrige definitivamente si uno le pone correctores nocturnos para tratar de mejorar el ángulo en el que está la rodilla, y cuando ya no está en edad en la que uno pueda corregirlo mediante estos ortésicos, se le puede poner grapas en la rodilla, se le puede hacer grapas o ponerle placas para poder corregir el crecimiento de la rodilla. Se le ponen en la cara interna. La gente escucha grapas, piensa que son las grapas esas del engrampador. Que son muy parecidas en realidad, ¿no? Pero son grapas quirúrgicas, ¿no? Son muy parecidas. Y se pone a nivel del cartílago de crecimiento de la cara interna del fémur, ¿no? Se ponen 2 o 3 de estas grapas, o se le pone una placa de titanio, ¿no? Y hay que hacer una cirugía. Sí corrigen en promedio de 5 o 8 meses. Pero, ¿y hasta qué edad se puede corregir un genus valgo? Si es un varón, normalmente podemos hacerlo todavía hasta los 11, 12, 13 años. Es una niña, tiene que ser antes de su primera menstruación, porque si no el ritmo de crecimiento, como tú bien sabes, va a disminuir bastante, entonces la corrección va a ser más difícil. Y si no podemos corregirlo en ese momento, más adelante va a tener que ser corregido por un traumatólogo que se dedique a adultos y sobre todo a esta zona de la anatomía, mediante el uso de, ¿cómo se llama?, de osteotomías, es decir, hacer cirugía en la que hay que cortar cuñas de hueso para poder enderezarlo, ¿no? Cuando no, ponerle una prótesis y ya está demasiado avanzado. Después de una fractura en niño, ¿siempre es necesario que haga rehabilitación? Si es una fractura articular, sí. Porque ¿qué significa una fractura articular? Por ejemplo, en una articulación. Exacto, una fractura, por ejemplo, en la articulación del codo, del tobillo, de la rodilla, por la cirugía y la inmovilización, el niño va a tener un reflejo de defensa, no va a querer mover la articulación, y los ligamentos, como tú sabes, como su nombre lo dice, son como ligas, son elásticos. Entonces, si no los utiliza, pierden elasticidad, se ponen rígidos, y entonces va a requerir hacer rehabilitación para poder lograr tener sus rangos articulares normales, es decir, en el codo, que extienda y que flexione normalmente, y eso lo va a hacer un rehabilitador, porque por la experiencia que tenemos, los papás no sirven como rehabilitadores, ¿no? No. Sí, no sirven como rehabilitadores. No servimos como rehabilitadores. Yo de niño me caí de la bicicleta y tuve no recuerdo realmente qué tuve en mi muñeca izquierda, que tuve que estar enyesado como 2 semanas. Que a los niños a veces es divertido que les inyesen el brazo, ¿no? Los amigos venían, pues me firmaban ahí, pero después que me lo retiraron no podía mover bien la mano. Eso necesita rehabilitación. Claro, lo que pasa es que, mira, muy probablemente puedes haber tenido una fractura incompleta. Las fracturas en la muñeca, sobre todo en el radio distal, vas a encontrar unas fracturas que son 3 tipos básicamente. Una fractura incompleta que le dicen de tallo verde, ¿no? En la cual solamente se ha roto una parte del hueso. Después hay otras en las que el hueso se hace como un acordeoncito, ¿no? El radio se hace como un acordeoncito, ¿no? Y ese tipo de fracturas le dicen fracturas abollonadas o tipo torus. Bueno, ese tipo de fracturas, al ser incompletas, requieren pues una inmovilización con un yeso. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando te quitan el yeso después de 4 semanas o 5 semanas, tu articulación está un poquito dura, ¿no? Y entonces o te hacen hacer una buena rehabilitación tus padres, ¿no? O vas a demorar mucho tiempo en adquirir de nuevo la misma flexibilidad que tenía tu muñeca antes. Y yo en esa época tenía 8 años, estoy hablando de hace 50 años, yo tengo 58 años. He visto que a veces cuando enyesan
el término enyesar significa que usan yeso, ¿verdad? Es un yeso, es un yeso especial hecho para esto. Primero les ponen un algodón, después le ponen este yeso que lo mojan y rápidamente se seca, se pone caliente cuando se va a secar. Pero también ahora veo que en algunas personas ya no les ponen yeso, les ponen otra cosa como un plástico, es una fibra acrílica. Okay. Exacto. ¿Qué diferencia entre yeso y el acrílico? Bueno, la venda de yeso, la antigua venda de yeso de París, es una gasa que tiene yeso, ¿no? Que se le ha adherido mediante algunas sustancias pegantes, en este caso, que hacen que se adhiera el yeso. El yeso tiene la ventaja de que es muy moldeable. Tú puedes moldear el yeso, enyesar, como tú dices, primero con una capa de algodón, luego el yeso, y el fraguado va a demorar entre 8 a 10 minutos. Pero te permite moldearlo. En cambio, la fibra acrílica es una fibra que no tienes que mojarla, ¿no? Es una fibra que es muy parecida al yeso, pero bueno, viene de diferentes colores y es una fibra sintética, ¿no? Es como un plástico, por decirlo de esa manera. Fragua también muy rápido y es muy duro. Tiene la ventaja sobre el yeso que pesa menos, ¿no? Es más vistosa que el yeso, pero la función que cumplen es similar en realidad, ¿no? Obviamente la fibra acrílica es mucho más cara que el yeso, pero cumple la misma función. Y no pesa nada. Pesa muchísimo menos que el yeso. Dijiste que el yeso se fragua en 10 minutos más o menos. ¿Qué significa fragua? Se pone duro. Se pone duro, es decir, alcanza su dureza externa en más o menos 8 a 10 minutos, pero las fibras internas demoran 24 horas más o menos en estar completamente secas y completamente fraguadas. En cambio el acrílico no, lo pones y tal vez en 4 o 5 minutos ya está totalmente fraguado por dentro y por fuera. Es mucho más cara la fibra acrílica. Es bastante más caro. Tomas en cuenta que una venda de yeso te puede costar de 9 a 15 soles. Una fibra acrílica te debe costar un rollo más o menos unos $15, $20. Ah, mira, sí, o sea, sí, 3-4 veces más. Bastante. Mucho. Y ahí ahora, lo que pasa es que ahora los chicos, bueno, los chicos a veces son un poco especiales, entonces les gusta esto y además que es más práctico, pesa menos. Hay de colores. Sí, claro, ¿no? Que sí. Yo me acuerdo a un jovencito le puse y él había traído vendas blancas y azules porque era la Alianza Lima y quería que le pusieran así. ¿En serio? Sí, en verdad, no te miento. Había traído blanco, bueno, color crema y azul para que sea del color de la Alianza Lima. Mira, pues, o sea que, ya saben chicos, o sea, si quieren, si se han roto el hueso, si quieren yesar, son hinchas de algún equipo, ya saben. Escogen su yeso. De varios colores. Amigos, estamos en Radio Betel, 100.1 FM, 660 AM, Betel Televisión 25.1 HD, Facebook y YouTube Live, además en Doctor Olaya en Facebook. Recordar que pueden llamarnos después en el segundo bloque, el doctor Fernández va a contestar sus preguntas. Estamos hablando de fracturas en niños, cuán frecuentes son, ¿no? 01613-1709, 01613-1701 para que dejen su inquietud, su pregunta, o nos manda un mensaje al WhatsApp 947-246-545, 947-246-545. Cuando a una persona le ponen yeso, ¿por qué pica tanto por dentro? Yo creo que en realidad es más que todo la idea, porque están envueltos en algodón, ¿no? Y casi todos usamos ropa de algodón y no nos pica, ¿no? Pero tienen esa costumbre. ¿Pero es frecuente eso? Sí, lo refieren muchas personas, pero creo que, mira, la persona a la que nunca le han hablado de que el yeso pica, no le pica. O sea, se sugestiona. Sí. Lo que pasa es que a veces he visto gente que con palito de tejer, sí, empiezan a meterlo para rascarse y pueden producir una herida por dentro. En más de una oportunidad hemos visto heridas que se han formado porque adultos incluso, que se meten el palito de tejer, están raspando y como eso está cerrado, se hacen heridas y hacen úlceras y se infectan, ¿no? Y hay otras personas que incluso, pues que, mira, en la salida de los hospitales, tú encuentras personas que venden ahí unos palos con una manito para rascarse, ¿no? Y bueno, vas a encontrar un montón de heridas y complicaciones por eso, ¿no? Cuando un niño tiene una fractura y que a veces la fractura produce una herida, muchas veces no enyesan, sino le ponen la famosa férula. ¿Qué diferencia entre una férula y un yeso? Ya, mira, la férula es un medio yeso, por decirlo de una manera, ¿no? Es la mitad de un yeso, es decir, tiene un sostén, generalmente en la zona donde no tiene la herida, como tú dices, ¿no? Y es medio yeso, cubierto la zona con la herida, con gasas, con los apósitos que tú quieras ponerle, y una venda, ¿no? Es un sostén prácticamente.
es un sostén. Eso se pone hasta que la herida se sane, Hasta se que la herida cure. se sane y Es a veces, para ver cómo evoluciona la herida, me sí, y imagino. a veces es todo el tratamiento, porque a veces en lo que la herida se cura, también ya consolidó la fractura. Ah, ok. Sí, o a Entonces, veces suele ocurrir, ok, tiene sus indicaciones. por supuesto. A veces he visto pacientes, yo no soy traumatólogo, pero me imagino que, doctor, yo no quiero que me enyese. Pero si la indicación es yeso, ¿qué pasaría si ese paciente, usted como traumatólogo dice, no, sí necesita yeso, y el paciente dice, no, yo no quiero que me enyesen? ¿Qué complicaciones podría haber? Bueno, hemos tenido pacientes que les hemos dicho no, que necesitan enyesarlo porque la fractura está en posición, es decir, no se ha desplazado, ¿no? Y bueno, hay quienes a veces se van, no se enyesan, ¿no? Hay quienes los enyesan y se quitan el yeso en la casa y luego regresan con la fractura desplazada, y algo que era un tratamiento conservador que iba a demorar 3-4 semanas, termina siendo un tratamiento quirúrgico justamente por esa negativa de ponerse el yeso o de sacárselo, ¿no? Sí. A veces es difícil ver las fracturas en una radiografía. Sí, a veces es complicado verlas porque, sobre todo en niños, ¿no? En niños tienes el problema de que encuentras cartílago de crecimiento, y si la persona no tiene el entrenamiento adecuado, puede ser de que confunda el cartílago de crecimiento, el trazo del cartílago de crecimiento, con una fractura, y es bueno a veces pedir radiografías comparativas del lado sano con el lado afectado. Y otras veces es necesario tomar tomografías, ¿no? Que, como tú sabes, es como decir radiografías en diferentes cortes, ¿no? Axiales, radiales, pero que te permiten ver de una manera más completa el hueso y poder distinguir la fractura. Y en algunos casos la fractura no aparece inmediatamente o no es visible inmediatamente, hay que esperar a veces un par de semanas, ¿no? Y ante la sospecha siempre es mejor darle tratamiento. Porque a veces he escuchado, dicen, oye, fue a la emergencia, le tomaron radiografía y no vieron la fractura. Después de una semana fue al consultorio y el doctor dijo, no, sí hay fractura. Entonces le toman otra radiografía, obviamente. Entonces significa que al comienzo, no necesariamente al comienzo se ve una fractura. Exactamente, ¿no? Al comienzo a veces no se ve las radiografías. Lo que pasa es que después de un par de semanas los bordes pueden haberse reabsorbido, ¿no? Hay fracturas que son fracturas en las que el hueso no se ha desplazado y no se nota la fractura. Y después de un par de semanas los bordes se han reabsorbido un poco y se hace evidente la fractura. Entonces el médico con buen tino, generalmente cuando el paciente le duele mucho, ¿no? Aún así no vea la fractura, va a tomar la medida de darle un tratamiento conservador. En este caso puede ser una férula, como habías mencionado, o incluso un yeso total, ¿no? Y eso generalmente los síntomas implica de que, por ejemplo, dicen, no hay fractura en la pierna, ¿no? Pero quiere caminar y duele mucho, uno debería sospechar que de repente sí hay una fractura oculta ahí. Exacto, tienes el problema, por ejemplo, con los niños muy pequeños, ¿no? Que no hablan, pero tú te das cuenta de la defensa que tienen de la zona afectada, ¿no? No quieren que le toquen la parte que está afectada, no quieren que le toquen la piernita, el codo porque le duele, y por otro lado ves que han limitado sus movimientos, ¿no? Entonces siempre hay la sospecha de que hay una fractura y bueno, lo tratamos como si fuera una fractura, ¿no? Bueno, tú ves muchos niños y ves fracturas, sobre todo en niños. ¿En qué edad es el niño más pequeño que ha visto una fractura? ¿Meses? Bueno, hemos visto fracturas de meses, ¿no? Porque se le cayó a la mamá, Oh. ¿no? O también hemos visto fracturas de neonatos, ¿no? Hay niños que tienen bastante dificultad en el mecanismo del parto, y a veces hemos visto pues fracturas de clavícula, que es la que mayormente vemos, ¿no? Cuando nacen, a veces tienen ese inconveniente y puede fracturarse la clavícula. Exacto, sí. Y cuando hay fractura de clavícula, ¿qué se enyesa? ¿Se enyesa todo el cuerpo? No. Mira, antes había la costumbre de ponerle un vendaje en 8, ¿no? Un vendaje en 8, y actualmente tratamos, si se trata de niños pequeños, solamente de ponerle un cabestrillo, ¿no? Un soporte para el brazo, y evitar de que le movilicen ese brazo. ¿Y por qué? Porque en los niños, como tú bien sabes, la fractura consolida muy rápido, y la ventaja de la fractura de clavícula es que así te quede desplazada, angulada, se va a remodelar muy rápidamente. ¿Qué diferencia entre esguince y fractura de tobillo? Ya, mira, el esguince es cuando tú llevas una articulación a un movimiento más allá del rango articular que le permite, ¿no? De una manera brusca. Por ejemplo, cuando uno se tuerce, como es en el tobillo, ¿no? Estamos llevando el movimiento articular más allá de donde normalmente puede ir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un esguince? Se distienden los ligamentos, se pueden romper los ligamentos, ¿no? En tanto que en una fractura hay compromiso de hueso.
hay una fractura. En los esguinces generalmente no tenemos fracturas, ¿no? No. ¿Pero en ambos se enyesa? Sí, hay fracturas que, mejor dicho, hay esguinces que por la gravedad, es decir, por la gran desplazamiento que han tenido, han distendido mucho los ligamentos. Incluso tú sospechas sin hacer una resonancia de que hay ruptura en ligamentos por el examen que realizas, y entonces en ese caso sí es conveniente inmovilizarlo mediante un yeso o un acrílico, ¿no? Para que los ligamentos cicatricen. Sí, anoche a una hermana en Cristo, la hija de un pastor, gran amigo, muy querido para mí, Cintia bastante, la noche la han operado de un esguince con fractura de tobillo, y le han puesto, me parece, una placa, pero ya está en casa, es rápido. Una operación, ¿en qué momento se mejor operar para recuperar algo más rápido al paciente? Claro, lo que pasa es que cuando tú tienes el accidente en el momento, a veces te llega el paciente con demasiado edema, ¿no? Entonces el edema no te permite operar adecuadamente porque vas a manipular, vas a abrir, y a la hora de querer cerrar va a ser más difícil poder cerrar, ¿no? Entonces a veces es preferible ponerle una férula y esperar a que el edema, ¿no? La hinchazón, en pocas palabras, haya disminuido para poderlo operar con mayores posibilidades de éxito, ¿no? ¿Cómo saber si la fractura de un niño no está evolucionando adecuadamente, que persista el dolor? Bueno, casi no duele, en realidad a veces si la fractura ha sido reducida adecuadamente, lo que hay que hacer es sencillamente mantener al paciente en reposo. ¿Qué cosa te llama la atención, por ejemplo, ¿no? Que haya dolor. Si hay mucho dolor, quiere decir que probablemente hay edema dentro del yeso que está ocasionando que esto duela, ¿no? Y ese edema tú tienes que investigar a qué se debe. Es por eso que es importante que el paciente acuda a sus controles. Justamente lo que tú hablas es bien importante. A veces el paciente se va a su casa, no viene a sus controles, siente dolor, y la familia en casa opta por quitarle el yeso y no regresan, ¿no? Y entonces eso sí suele ser una complicación, ¿no? Se desplaza la fractura, o a veces lo llevan, le quitan el yeso y lo llevan donde un huesero, lo soban, le ponen ungüentos y a veces te llega con una celulitis, ¿no? No solo fractura, sino celulitis, complicado. Ok. Bueno, vamos a ir a una pausa. Le dejo una pregunta para después de la pausa. Claro. Cuando sacan el yeso, ¿ustedes usan un taladro, una sierra? ¿Esa sierra le puede cortar la pierna? Me contesta después, porque la gente ve la sierra y se asusta, ¿no? Amigos, estamos en Radio Betel, ya saben, sus preguntas para el doctor Waldemar Fernández. Él es traumatólogo, especialista en pediatría. El teléfono para su consulta 01613-1709, 01613-1701, o mándenos un mensaje al WhatsApp 947-246-545. Así dicen las chicas de Entre Notas, 947-246-545. O lo puede dejar también en las redes sociales donde estamos transmitiendo en vivo. Una pausa, ya regresamos. Ya volvemos con Hablemos de Salud. Consulta a los especialistas. Llámanos al 01-613-1701 o al 01-613-1709. También puedes escribirnos al número de WhatsApp 947-246-545. Estamos aquí para ayudarte. Gran Confraternidad Presbiterial por el 24º aniversario de la Iglesia de Guaitía, con el lema: un encuentro con Dios cambiará tu vida. Te esperamos en el Polideportivo de la Junta Vecinal 23 de marzo. Este jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre en doble horario, 9 de la mañana y 7 de la noche. Contaremos con visitas especiales desde la ciudad de Lima y presbíteros y pastores de diferentes lugares del Perú. También el sábado 16 a las 10 de la mañana tendremos un bautismo en agua. Y a partir de las 3 de la tarde habrá un evento infantil para todos los niños de la ciudad de Guaitía, junto al elenco infantil Brillando con Jesús. Este evento lo organiza la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Guaitía. Todos son bienvenidos. ¡Los esperamos! Continuamos con Hablemos de Salud.
consultas al especialista. Ya regresamos, estamos en Hablemos de Salud con el doctor César Olaya. Estamos hablando de las fracturas en los niños con el doctor Waldemaro Fernández y ya saben, estamos en Betel Radio 100.1 en Lima, 660 AM, más de 300 retransmisoras a nivel nacional, Betel Televisión 25.1 HD, ya saben, en Facebook, en YouTube también, y en Facebook doctor Olaya. El doctor se llama Waldemaro Fernández, pero es que somos amigos desde ese año, lo conozco desde el hospital de policía y le digo Wally, yo lo veo y le digo Wally, pero el doctor Fernández, vamos a hacerlo así, doctor Fernández. Estamos hablando de huesos y en mi cabeza, mientras que hablaba en el primer bloque con el doctor, recordé este verso bíblico y se lo voy a leer, que está en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los tuétanos habla de la médula del hueso, ¿no? Esa es la palabra de Dios, así es cortante, llega hasta la médula del hueso. Recuerden que Hablemos de Salud, tenemos una frase de lunes a viernes, y el día viernes quien complete la frase tiene una consulta gratis conmigo. La frase del día de hoy, miércoles, es sino de poder. Repito, sino de poder. La frase del día miércoles. Y ahora sí, regresamos con el doctor Fernández. Le pregunté, doctor, ¿esa sierra puede cortar el hueso, la piel, cuando le sacan el yeso o no? No, esa sierra es una sierra oscilante, o sea, la hoja no da vueltas circulares, sino da una media vuelta. Tiene también controles de velocidad, ¿no? Es una sierra que más que todo vibra, pero hay que acordarnos de que una vez que la sierra ha cortado el yeso, se va a encontrar con el algodón, y el algodón prácticamente paraliza el movimiento de la sierra, ¿no? Entonces no se corta la piel en realidad, no la corta. Entonces no se asusten los chiquitos cuando ven la sierra gritan, dicen, no se asustan, creen que le va a cortar, ¿no? Y sí he visto que a veces se asustan. Ya saben, queridos amigos, estamos con el doctor Waldemaro Fernández, hablamos de el tema de las fracturas en los niños y las lesiones en rodillas, con los que les gusta hacer deporte, sobre todo el fútbol, ¿no? ¿Qué pasa con el deporte y las rodillas? ¿Se pueden lesionar? Sí, lo que pasa es que la mayor parte de compromisos a nivel de la rodilla cuando practican deporte suelen ser esguinces de rodilla, ruptura de ligamentos cruzados o ruptura y desgarro de los meniscos, ¿no? Que se ha visto que aumentó la frecuencia desde que se empezó a jugar en las canchas sintéticas. Ah, mire. Sí, el uso de las canchas sintéticas ha aumentado las lesiones a nivel de rodillas. Oh. ¿Solo en niños? ¿En adultos también? En adultos sobre todo, ¿no? Jóvenes, que son los que más practican, van a practicar deportes en este tipo de canchas, ¿no? Muy importante, Sí, miren, sí. no sabía. Miren, escuchen muy bien, los que les gusta hacer deporte en canchas sintéticas ha aumentado las lesiones en rodilla. Así es. Y otra cosa, los chicos a veces les gusta hacer famosos skates, ¿no? En Miraflores he visto que hay un parque de skate, también eso produce muchas fracturas. Bastante fracturas, sobre todo de muñeca. Caen de bruces, ¿no? Y lo primero que pone uno para defenderse son las manos. O se Y van hacia atrás, ponen la mano y fractura de exacto, y muñeca. se fracturan las muñecas. Bastante fractura de muñeca, cuando no de codo también. Debería Y también ponerse el el uso de la consultorio ahí al lado de ese parque de skate. del Parque El Faro, ¿no? ¿No? Sí, exacto. No, sí, yo con mucha frecuencia he visto que se paran lastimando ahí los chicos, ¿no? Claro, cuando estuvieron de moda también los patines, también aumentó la frecuencia de fracturas de muñeca en niños y en jóvenes. Ajá. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya saben. Sí, pues los chicos son muy traviesos y a veces ahí viene el problema, ¿no? Son desesperados, quieren hacer todo rápido, bajar las escaleras. Así es. En los centros comerciales, en las escaleras eléctricas, a veces también producen accidentes, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya saben, queridos amigos, tener mucho cuidado con nuestros hijos. Después de una fractura de un niño, entiendo que depende de la gravedad, pero después puede volver a hacer deportes sin ningún problema. Sí, ¿Cuánto tiempo después, si hablamos de alguna lesión en las piernas, fracturas? Si hablamos de una lesión de la pierna, bueno, estaríamos tomando en cuenta el tipo de fractura que han tenido, ¿no? Si es una fractura incompleta, no una fractura que no se fracturó todo el hueso, sino una parte de él, bueno, podemos esperar unas 5 o 6 semanas después de que se le ha retirado el yeso para que vuelva a la actividad deportiva. No es que le quito el yeso y vuelve, ¿no? Generalmente yo les pido al paciente que tenga por lo menos un mes o un mes y medio para que vuelva a la actividad deportiva
y que la haga gradualmente. Previa rehabilitación. Sí, previa rehabilitación. Hace un rato en el bloque anterior habló de la fractura de clavícula que no se enyesa, ¿no? Que eso ¿Alguna otra fractura que no se enyese? Bueno, mayormente la de clavícula, ¿no? Es porque, como tú decías, habría que ponerle el antiguo vendaje en 8, que es bastante incómodo, ¿no? Pero generalmente otra fractura que no se enyesa, por ejemplo, son las fracturas de parrilla costal. La fractura de parrilla costal, o sea, de las costillas, no se enyesan, ¿no? Habría que enyesar todo el tórax, habría que inmovilizarlo. ¿Y cómo respira? No, sí. Lo que pasa es que la fractura de la costilla, la parrilla costal tiene su propio medio de sujeción y solo le pide al paciente pues que adopte posiciones cómodas para descansar y básicamente ellas son las que no necesitan enyesarse, ¿no? Sí. Pero si se operan, si es que es grave la claro, fractura. Si tienes mucho desplazamiento, tienes más de 4 costillas fracturadas, sí, probablemente necesites operarlas, ¿no? Y lo opera un cirujano de tórax, ahí no lo opera el traumatólogo. Otras fracturas que no se enyesan, por ejemplo, son las de los dedos de los pies. Las de los dedos de los pies generalmente no se enyesan porque no habría manera de enyesar un dedo porque es muy pequeñito, ¿no? Entonces lo que se suele ahí es hacer un vendaje tipo sindactil, es decir, pegar un dedo con el otro con cintas adhesivas, ¿no? Con esparadrapo o vendas. Las fracturas de los dedos pies no se enyesan, ¿no? Las de las cabezas y los metatarsianos actualmente tampoco las enyesamos. Les ponemos vendajes funcionales, ¿no? Ajá. Sí. Y en los dedos de las manos sí se pueden enyesar. En los dedos de la mano tampoco los solemos enyesar si son las falanges distales. Solamente les puedes poner algunas férulas, ¿no? Que ya las venden exprofeso para los dedos, ¿no? O las puedes inmovilizar también con algún método de inmovilización como puede ser un vendaje, ¿no? Puede ser incluso los bajalenguas también te sirven para inmovilizar, ¿no? Algunas fracturas de falange distales. Me pasó en un momento, me fracturé un dedo de la mano izquierda jugando pelota en mi juventud, hace bastantes años. Tenemos una llamada. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Como es traumatólogo, quería hacerle una pregunta. Yo tengo 70 años. Se escucha muy bajito. Nos llama Irma desde Pisco. Sí, quiero hacerle una pregunta. Mire, yo tengo artrosis, pero yo antes tomaba glucosamina más codrontina. Ajá. Usted, dígame, bueno, yo hace de 4 años que no la tomo, quisiera preguntar al doctor si es que la puedo tomar. Lo tengo en efervescente, porque también hay en cápsulas. Si sería bueno hasta que yo vaya pues a Lima a hacerme ver, porque se me inflamó, tengo un dolor. ¿Dónde es su artrosis? ¿En rodilla? En la rodilla. Ok, acá está el doctor Waldemaro Fernández, le va a contestar. El uso de la glucosamina más condroitín sulfato definitivamente la va a ayudar, no le va a solucionar el problema de la artrosis. Hay que tomar en cuenta de que la artrosis no revierte con antiinflamatorios, no revierte con glucosamina, no revierte con el uso de plasma rico en plaquetas, no revierte tampoco con el uso de otro tipo de medicamentos. Lo único que va a hacer uno es tratar de evitar de que la artrosis siga avanzando, como en su caso si usted toma la glucosamina, pero tiene que tomar en cuenta de que para que su artrosis en rodillas no siga avanzando es muy importante el factor peso, ¿no? El grado de artrosis que usted tiene va a determinar si sigue avanzando o no, pero también eso va a estar en relación a la actividad física que usted tenga y el peso que ponga sobre las rodillas, ¿no? Sobre el peso que usted ponga sobre las rodillas. Pero es muy importante que usted acuda a su traumatólogo o al reumatólogo que la está tratando para poder ver en qué caso está usted. ¿La artrosis se opera? La artrosis sí, si es muy avanzada, se puede operar, es decir, se puede hacer una toilette mediante una artroscopía que la va a ayudar, pero si la artrosis ya es muy avanzada, pues hay que hacerle una prótesis, ¿no? Hay que ponerle una prótesis de rodillas. Tengo pacientes, soy endocrinólogo y a veces llegan pacientes 50 años, 40 años con artrosis severa de rodillas, casi cojeando, y dice, he ido al traumatólogo y me dice, no la opero hasta que no baje de peso. Primero tienen que recuperar mejorar el peso. Definitivamente, tú no puedes operar a un paciente que tiene sobrepeso porque es muy probable que tu cirugía fracase. O sea, la cirugía puede quedar muy bien, pero en cuanto el paciente se ponga de pie con sobrepeso, puede
aflojar incluso las prótesis que le has colocado, ¿no? O sea, tiene que tener un peso adecuado, si no... Eso es por gusto. Sí, va a ser por gusto, ¿no? Así que si tienen exceso de peso y tienen artrosis, mejor primero controlar el peso. Tenemos preguntas. Dios le bendiga, doctor. Una consulta. Yo tengo un dolor constante en la cadera. Me truena mucho al caminar, es el lado izquierdo. Tengo 38 años. Me saqué una radiografía y me dijeron que era abertura de carne. No he visitado a un traumatólogo aún. Bendiciones. Bueno, en realidad ese término no lo conozco, ¿no? Lo ideal sería acudir al traumatólogo para que lo vea, porque no desconozco el término abertura de carne. No sé si tú... No. Me imagino que el hueso está bien, que de repente es un problema más muscular. Pudiera ser, ¿no? Porque cuando habla de carne y no habla de hueso... Sí, y a veces la radiografía simple no ayuda. De repente necesita una tomografía o algo así. Claro, o una resonancia para ver el compromiso articular, ¿no? ¿Qué diferencia entre una resonancia y una tomografía para ver el hueso? La tomografía es un medio en el que te permite ver el hueso en diferentes planos, en diferentes cortes, ¿no? Y la resonancia es básicamente para ver tejidos blandos, ¿no? Articulación. Exacto, articulación, cartílago articular, ligamentos, ¿no? Meniscos, sí. Uh-huh. Bueno, tenemos más preguntas. Dice, doctor, buenas tardes, excelente programa. Nací con la clavícula rota. El doctor le dijo que no me enyese y solo se va a acomodar. Y así fue. Gracias y bendiciones a los que laboran en la radio. Claro, o sea, la fractura de clavícula cuando nacen... En 4 días ya está consolidada. ¿En 4 días? En 4 días. Un recién nacido te traen a veces, te lo traen para ver, ¿no? Y mientras demora la cita, el paciente ya se consolidó. Ya se sanó, exactamente, ya está consolidado. Ok. Buen día, mi hijo se fracturó y estuvo enyesado un mes. ¿Qué debo hacer para llevarle a terapia, sacarle radiografías? Por favor, ¿me puede informar, por favor? Claro, si él estuvo fracturado hace un mes y ya terminó su tratamiento, lo principal es que lo lleve al traumatólogo, el que lo ha estado tratando, porque él va a tener que evaluar para que pueda ver cómo quedó la fractura, y si ya lo dio de alta, definitivamente debe pasar a terapia física, a medicina física. Sí o sí. Todo, brazo, pierna, sobre todo enyesada, primero medicina física y rehabilitación. Es lo mejor, porque mira, el problema es de que cuando tú pones un yeso, el músculo sufre un proceso de hipotrofia, ¿no? Es decir, sacas el yeso y ese brazo, esa pierna va a estar más delgada. Y bueno, se puede recuperar solo, pero no hay nada como una evaluación de un especialista en medicina física para que determine qué tan rápido se va a mejorar o lo ayude a que mejore más rápido. El mensaje parece que continuaba, recién lo veo. Estuve llamando al hospital de niños, no dan cita y su papá lo sacó. ¿Qué debo hacer, por favor? Estuvo del 8 de octubre hasta el 13 de noviembre, con yeso parece, ¿no? Bueno, tiene que verlo un traumatólogo. Definitivamente debe verlo un traumatólogo. Lo mejor que puede hacer es ir a servicio social, decir que perdió la cita para que le puedan reprogramar la cita. Así lo hacen en el hospital del niño. Ok. Buenas tardes, una consulta para el doctor Waldemaro. Mi niña tiene 5 meses. ¿Ya pueden sacarle una radiografía para descartar displasia de cadera? Definitivamente. Hasta los 3 meses se evalúa por el especialista y le puede tomar ecografías. Pero después de los 3 meses ya es mandatorio tomarle una radiografía para poder evaluarlo. O sea, hasta los 3 meses una radiografía de cadera no me sirve de nada. Se va a ver muy poco en realidad por lo que casi todo es tejido cartilaginoso. Después de los 3 meses, si una radiografía ya evidencia mejor las patologías que uno quiere ver en cadera, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Por qué cuando duermo siento que me duelen los brazos y se me adormecen las manos? ¿A qué se debe? Gracias. Dios les bendiga, dice. Bueno, el hecho de que se adormezcan ya está hablándonos de un problema más bien neurológico, más que un problema traumatológico, ¿no? Yo pienso que ese sí está más en el campo del neurólogo y habría que ver, pues, la anatomía de la persona, el tipo de colchón que utiliza, ¿no? La cama. La cervical puede ser. También, claro, podría ser. Se lo adormecen las 2 manos, de repente un problema de cervical. Pudiera ser, claro. El uso de celulares hace que mucha gente sufra ahora de cervical, ¿no? Claro, porque duerme con el teléfono al costado, tratan de acomodar la cabeza para ver el teléfono, o se ponen 2 o 3 almohadas y, como tú dices, comprometen las cervicales para poder estar viendo el teléfono en la noche, ¿no? Uh-huh. Y si tienen el teléfono a la mano, pueden llamar y hacerle las preguntas al doctor Waldemaro Fernández, 01613-1709, 01613-1701, o mande su pregunta al WhatsApp 947-246-545. 947-246-545. Hablamos con el doctor Fernández sobre las fracturas en los niños.
Dice, buenos días o buenas tardes, he tenido fractura del quinto metatarsiano, presento dolor, ¿qué vitaminas puedo tomar? Bueno, primero que nada habría que ver qué tipo de fractura ha tenido, la edad que tiene, ¿no? Y en lugar de vitaminas, lo que yo le recomendaría es una buena evaluación por su traumatólogo, porque dependiendo de la edad, no va a necesitar probablemente ninguna vitamina, ¿no? Y si es una persona mayor, probablemente más que vitaminas, lo que necesites sea calcio. Uh-huh. ¿Es prudente tomar calcio cuando uno tiene una fractura? Dependiendo de la edad, ¿no? Si uno es una persona mayor, o sobre todo es una mujer que ya pasó la etapa de la menopausia, donde disminuye el pool de calcio en el cuerpo, sí, es conveniente, pero siempre con una evaluación, porque el médico va a pedirle una densitometría para ver si en realidad tiene falta de calcio. Eso es un adulto. Y en un niño que de 8 o 10 años está fracturado, ya está con yeso, ¿es bueno darle calcio para que mejore la fractura? Bueno, ahí sí entro en un conflicto con los laboratorios, pero yo, hasta donde yo tengo entendido y me enseñaron, ¿no? mis colegas pediatras, darle un niño calcio a un niño que consume que tiene una dieta normal, no necesita calcio en realidad, solamente una dieta normal. Si yo le doy sobredosis de calcio, el cuerpo lo elimina y generalmente por el riñón o las heces. Sí, lo sobrecargamos, ¿no? Sí. Porque el niño adquiere el calcio que necesita en solamente una alimentación básica, una alimentación normal y balanceada. Uh-huh. Ok. Eso es frecuente, ¿no? Entonces, si el niño toma leche, come su queso, come yogur, tiene suficiente aporte de calcio. Suficiente. No, suficiente, ¿no es cierto? Sí, sí. Tenemos una imagen, nos han mandado una persona por WhatsApp una imagen y un audio. A ver, parece una fractura de fémur y dice saber si se puede sacar. A ver, escuchamos el audio. Ahorita le muestro la radiografía. ¿El audio? Nos ha mandado un audio. Ok, a ver, más o menos no sé si lo puede observar ahí. Estamos en la radio, me estoy estirando. Lo que ven en televisión dice, ¿qué están haciendo? Ok. Obviamente, el doctor mirando por 3 segundos una radiografía no puede de repente hacer un diagnóstico claro, pero ¿ya tenemos el audio? Bueno, sí, no lo tenemos, algo pasó. Bueno, la persona que nos ha mandado la foto tiene una fractura y hasta con sus clavos en el fémur, veo el fémur creo que es derecho, quiere saber si se lo pueden sacar, pero yo tendría que saber creo más del paciente, ¿no? Definitivamente una imagen no nos dice mucho, ¿no? Y además estamos viendo solamente una imagen frontal. Ahí falta la imagen axial u oblicua. Faltaría aparte de eso ver cuándo se operó, qué edad tiene el paciente, ¿no? Habría que ver qué edad tiene el paciente, cuánto tiempo de operado tiene. Son bastantes factores, ¿no? O sea, con una sola placa no hacemos diagnóstico. Se hace con una buena historia clínica. Eso es algo importante porque muchos quieren hacer consulta virtual, le mandan la radiografía de fractura, doctor, opine usted. No, tiene que ser evaluado, exacto, ¿no? Hay muchos factores, sí. La edad, estado nutricional, la actividad física que hace y demás, ¿verdad? Así es. Sí, ok. Sí. Bueno, queridos amigos, ¿qué hora son? Sí, se nos está yendo ya la hora. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Medical Group? ¿Sí? En el Grupo Medical. El Grupo Medical, ¿no? Nos encuentran en todas las redes sociales y en el teléfono 955-045-917. Ok, 955-045-917, Grupo Medical, el doctor Waldemaro Fernández, un gran amigo, trabajamos muchos años en el Hospital de Policía, ¿no? Exacto. ¿Qué tiempos? Tú veías mis pacientes pediátricos. Yo veía a sus pacientes pediátricos y los pacientitos, los niñitos con genus valgus se nos mandaba para ver si el doctor los ayudaba, pero me lo regresaban porque tenían primero que bajar de peso y cosas por el estilo. ¿Qué tiempos aquellos del Hospital de Policía, no? Sí, excelentes tiempos para nosotros, sobre todo con tu valioso aporte. No, lástima que te perdimos muy pronto. Bueno, me retiré antes. Sí. Mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos, colegas de nuestro querido Hospital de Policía. Y bueno, terminamos el programa. Doctor, muchísimas gracias. Grupo Medical, el teléfono es, perdón, el teléfono, ahí está, 955-045-917. También está el 956-256-960. Grupo Medical, ahí pueden ubicar al doctor Waldemaro Fernández. El martes 19, de 8 a 10 de la mañana, tenemos un despistaje gratuito de diabetes, glucosa gratis a las 100 primeras personas, donde aquí en Radio Betel. Debe venir en ayunas. El día de mañana es el Día Mundial de la Diabetes, pero con estos temas de la PEC, que ya saben qué significa PEC, ¿no?
aprovecha para encontrar cita con el doctor Olaya. Vamos a atender normal, incluido el sábado, por si acaso. Así que ya sabes, por este tema de APEC hemos decidido hacer el despistaje no mañana, que es el día central de la diabetes, sino el día martes siguiente. Hay que venir en ayunas. No se mueva porque viene Mis Tardes Kids. Oye, siempre los chicos son geniales, me encanta escucharlos, así que no se muevan del dial, ya vienen Mis Tardes Kids. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana a 3:30 de la tarde, Dios mediante. Chau. El camino a una vida saludable empieza hoy. Esto fue Hablemos de Salud. En Jauja